Buenos días, compañeros y tutor, mi nombre es Diana López y en compañía de Óscar Angulo y Freddy Guevara trataremos los temas del liderazgo, comportamiento y conformación de grupos. Hoy tendremos una invitada especial que bajo su perspectiva de liderazgo organizacional nos dará su punto de vista referente al tema. La entrevista estará enfocada en dos bloques, el primero sobre liderazgo y el segundo sobre conformación de grupos. Las preguntas a tratar tienen una fuente bibliográfica previa al tema, las cuales serán constatadas en el texto escrito de la guía. Muchas gracias. Buenos días, compañero tutor. Mi nombre es Freddy Guevara y en la materia de estudios culturales y humanísticos vamos a hablar del tema liderazgo y comportamiento de grupo. Para ello tenemos como invitada a la doctora Marlene Guevara, a la cual le haremos una serie de preguntas acerca del tema y nos dé una orientación acerca de su visión. Pero primero esperemos que ella se presente y nos diga pues, su recorrido. Mucho gusto, mi nombre es Marlene Guevara, soy psicóloga, docente universitaria en la Universidad del Valle, trabajo también en un grupo de investigación y bueno, tengo estudios de doctorado en psicología del desarrollo, trabajo en un grupo de investigación y actualmente lidero el Centro de Investigaciones en Psicología. Como ven, tiene bastante conocimientos, ahora sí damos inicio a las preguntas. Esta primera ronda de preguntas vamos a hablar acerca del liderazgo, la segunda parte que va a ser la de comportamiento de grupos y la de una conformación, la hará mi compañero a continuación, Óscar Angulo. Entonces para esta primera serie tenemos, por ejemplo, de la parte de liderazgo, si nos puedes definir en términos tuyos, ¿cómo defines el término confianza? Confianza es un tipo como de percepción o la seguridad que alguien tiene puesta en otra persona o en sí mismo acerca de ciertas acciones o conductas. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice tengo confianza en tal persona, uno le atribuye ciertas características particulares acerca de su forma de comportarse, de relacionarse con el medio, de su forma de interactuar. O cuando uno dice tengo confianza en que voy a lograr cierto proyecto, es que yo tengo la seguridad y tengo como esa sensación de que voy a ser capaz de llevar a cabo algo. Entonces es como un sentido, generalmente es más como un acto de seguridad puesta o en el otro o en sí mismo acerca de la posibilidad de cierto tipo de conductas. Ok, ¿y tú consideras que confiabilidad tiene otra connotación o significa lo mismo? Es diferente, confiabilidad tiene que ver más, y de hecho si uno lo piensa también a nivel de estudios, por ejemplo a nivel estadístico, la confiabilidad es una medida, sería más como un indicador. Yo puedo confiar en alguien, pero decir que luego la confiabilidad de esa persona se vio deteriorada es porque esa seguridad que yo tenía de que se comportara de cierta manera, o que actuara de cierta forma, o con ciertos principios o valores, se vio afectada por ciertas circunstancias y que era inesperado, es decir, que el comportamiento no es consistente. Entonces puedo decir que la confiabilidad es como el indicador de consistencia de un comportamiento, de unas expectativas de comportamiento que puedo tener o de mí mismo o de otras personas. Entonces considero que sí son diferentes. ¿Puede ser que la confiabilidad es como la medida de la confianza, algo así ya? Pues más que la medida de la confianza es cómo la confiabilidad me indica qué tan acertado es mis expectativas sobre la otra persona. Por ejemplo, tener la confianza de contar con el apoyo de una persona, de un grupo, de una institución, y que luego eso no responda a las expectativas implica que ese nivel de confiabilidad o se deteriora o no es tan cercano a lo que yo esperaba. Entonces yo veo confiabilidad más como un indicador acerca de esa seguridad o esa expectativa que yo le atribuyo a un otro o incluso a veces en uno mismo. Listo. Ahora pasamos al tema. ¿Qué considera para usted que es ser un líder? Ser un líder es contar con las habilidades suficientes para poder dirigir y orientar como un equipo de personas o dirigir algún proyecto. Está en función de esa capacidad de tener una visión más allá del momento a momento y poder anticipar acciones y ser capaz de orientar también la toma de decisiones para lograr ciertos propósitos u objetivos. ¿Se considera que el líder se hace o es innato de la persona? O sea, que se puede como decir formar al líder o ya es innato.
que en algún momento dado, digamos, que florezca y la persona... Bueno, ese debate entre lo innato y lo adquirido es un debate muy clásico, por ejemplo, en la psicología. Antiguamente se consideraba que ciertas habilidades o capacidades personales o eran innatas o eran adquiridas y se ubicaba casi siempre como una postura en uno de los dos bandos. Con el tiempo, algo que ha mostrado, por ejemplo, la psicología del desarrollo es que las personas y sus habilidades o capacidades no son de esa manera dicotómica, es por el contrario una combinación de ambos factores. Entonces podríamos pensar, si lo vemos desde las características de la personalidad, de que hay personas que tienen mayores atributos para mostrarse como líderes espontáneos o, digamos, más naturales, mientras que otros, digamos, pueden igual desarrollar esas habilidades estando en contexto. Por ejemplo, el asumir un rol laboral, o el tener un reto institucional, o el asumir, por ejemplo, un proyecto académico, implica a veces también, en ocasiones, a veces no por decisión propia o a veces, digamos que más por las circunstancias, asumir ese rol. Entonces también se aprende en el proceso. Yo creería que es la combinación de ambos. No sé, de pronto retomando las ideas, puede que es como decir que todos tenemos ese líder interno y que muchas veces de pronto algo que hace que estalle y que aflore, algo así. Pues yo lo veo más como una capacidad de aprendizaje. Como seres humanos tenemos una habilidad que nos caracteriza de otras especies y es la capacidad de adaptarnos. Entonces el decir que es innato implicaría que solamente las personas que tienen cualidades o características personales que las hacen, digamos, más tendientes a ser líderes serían las únicas que podrían ejercer ese rol. Pero hay muchas personas que a veces ni siquiera se dan cuenta que lo son hasta que surgen esas circunstancias. Entonces yo no lo pondría como algo tan rígido, sino más bien como personas que espontáneamente se pueden ver orientadas a esa función de liderazgo y otras que también aprenden en el proceso, bien sea para decir soy un buen líder o definitivamente eso no me gusta, o descubrir en sí misma que puede desarrollar ese tipo de habilidades. Y como para dar un poco más de forma a la pregunta anterior, ¿puede considerar usted con las características que pueden definir a un líder o que definen a un líder? No sé, como los tips o algo que pronto los pueda hacer reconocibles, pueda como identificar, este tiene proyecto o aspecto de líder. Bueno. ¿Cuáles pueden ser los tips si consideras que lo hay? Pues yo creo que el liderazgo está basado en que es un reconocimiento más que una imposición, es decir, los otros, el entorno reconoce a alguien como líder en la medida en que esa persona es capaz de orientar y dar visión hacia la toma de decisiones, que siempre va adelante, digamos, en términos de proponer opciones y de tener una mirada mucho más amplia a lo que se podría hacer. Otra característica que creo que es importante en el liderazgo es el reconocimiento del trabajo en equipo, es decir, por ser líder no es como que se asuma de que las cosas funcionan es porque yo estoy como líder, sino que por el contrario un buen liderazgo implica una buena dinámica entre un equipo de trabajo, es decir, el saber redirigir funciones, optimizar actividades, hacer que tengan como su propia sinergia, más que simplemente dar una instructiva de usted hace esto y como que sean funciones separadas, sino de realmente lograr articular y hacer que se sientan parte de como un sistema, por decirlo así. Esta pregunta puede ser algo similar anterior, dice algo así que un líder siempre es al líder en todo momento, lugar, o considera que puede constanciar por algún momento específico puede salir a aflorar un líder, es decir, en un estado específico el líder es fulano de tal, pero en otro contexto pueda ya no ser tomar el rol de líder, sino que otra persona, el grupo en el que estaba, tome ese líder. ¿Puede ser así o siempre va a ser como decir el mismo líder en todos los estados? La pregunta es interesante. Pues yo creo que en cuestiones de lo que es la conducta humana no hay circunstancias de todo o nada. Generalmente las personas que se ven a sí mismas como líderes tienden siempre a tomar la iniciativa, que esa sería otra característica del liderazgo, por ejemplo, que no había mencionado. Y es que puede ser, por ejemplo, un líder en la empresa, en su sitio de trabajo, por el rol que desempeña, pero luego llegar a una actividad, qué sé yo, recreativa, con la familia, o estar en una circunstancia de emergencia en un contexto social. Y generalmente quienes han vivido circunstancias de liderazgo son capaces como de razonar y de establecer decisiones mucho más rápido que otras personas que normalmente no lo hacen. Entonces yo pensaría que
hay mayor posibilidad de que se puedan mostrar como líderes en términos de tomar una iniciativa, de organizar una actividad, de proponerse o sugerirse como alguien para llevar a cabo alguna función en otras actividades que fueran diferentes a su rol normal laboral. Pero también sería difícil decir que en todas las circunstancias, porque también obviamente está ligado a preferencias personales, a características de gustos. Por ejemplo, puede ser que alguien no sea un líder, pero sea muy experto en, por ejemplo, el conocimiento de vinos o de café o algo, y si hay una actividad, pues se va a proponer porque es su conocimiento, es su gusto, y no necesariamente era un líder normalmente. Entonces es una combinación de esos parámetros. Siguiendo con el tema, con la temática, ¿considera que existen varios tipos de líder? Creo que es algo asociado a lo que está diciendo ahorita. Y de ser así, ¿cuáles cree que son los tipos diferentes de líder que puedan existir? ¿Y cuál de ellos, si ese es el caso, cuál considera que puede ser más eficiente o si se publicar más deficiente? Pues bueno, realmente no, me imagino que probablemente a nivel de las organizaciones debe haber alguna tipología ya establecida. Yo lo podría hablar es como desde mi experiencia o en los entornos laborales y en el trabajo con otras personas, y consideraría que hay liderazgos como lo que mencionaba, de que están centrados más bien en decir qué es lo que se debe hacer, y en ese caso son liderazgos que no dan lugar a que los otros hagan parte activa, digamos, de la toma de decisiones, pues están supeditados y el nivel de jerarquía se ve mucho más marcado. Entonces a veces es más como la tendencia a mostrar el poder, el hecho de dar ese tipo de asignaciones de tareas por el temor precisamente de perder ese rol, como de que soy quien está a la cabeza de esta actividad o de este rol o de este proyecto. Pero también habría líderes que por el contrario lo que buscan es una interacción en la que sea más participativa, que sería más a nivel horizontal, es decir, que los que hacen parte del equipo realmente se puedan involucrar activamente, que así no sean el líder principal, también pueden tomar pequeñas decisiones dentro de funciones particulares, proponer, ser escuchados. Yo creería, al menos como que a grandes rasgos, podría como tratar de distinguir esas dos maneras de actuar. Hay otros que a veces abren un poco las expectativas a que los otros sean activos, pero en la medida en que los puntos de vista entran en conflicto con los de esa persona al ser líder, pues hasta ahí llega la funcionalidad del grupo, y entonces prefieren, digamos, hasta ahí coaptan la intervención del otro. Entonces creo que un buen líder también debe tener un buen nivel autocrítico y de escucha, y saber diferenciar que a pesar de que hayan puntos de vista diferentes, se puede dar el tiempo al menos de considerarlo. Sí, creería yo, pues así como a grandes rasgos. Y ya para terminar, ¿considera usted o cree usted que todos los líderes son eficaces o qué se espera para que lo sean? ¿Qué hace falta para que sea como eficaz o eficiente? Bueno, pues de acuerdo a esas características, pues yo pensaría que no en todas las circunstancias podrían ser eficaces, pues dependiendo como a estas como visiones que tienen acerca de su rol. Y precisamente pensaría yo que es eficaz en la medida, cuando llegan a ser eficaces, es porque precisamente no asumen toda la responsabilidad, tampoco es que la dejen todo a cargo de los otros, pero sí es una persona que sabe coordinar y mantener como una dinámica de trabajo de manera que fluya de manera constante, es decir, anticipar situaciones. Por ejemplo, si se presenta una situación de conflicto de grupo que va más allá, que es muy puntual y que no tiene nada que ver con el objetivo o el propósito, ahí es como tiene que entrar a mediar. Es una situación que no tiene que ver con el proyecto o la situación que está liderando, pero eso está afectando el trabajo, por ejemplo, en equipo. Entonces un buen líder tiene que aprender a detectar esas situaciones y aprender a ser mediador para que esas dificultades personales en el equipo no vayan a ser un obstáculo para el trabajo que se está llevando a cabo. Entonces ser mediador, por ejemplo, con el grupo, orientarlo, creo que es importante. Listo, ya creo que por la parte de liderazgo ya terminamos hasta aquí. Ya la siguiente, que es la parte de conformación y comportamiento de grupo, ya continuará mi compañero Oscar. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias, compañero y tutor. Mi nombre es Oscar Andrés Angulo. Continuando con la parte del liderazgo y comportamiento de grupos, el tema de comportamiento y conformación de equipos de trabajo. ¿Usted considera que el término de grupo de trabajo y equipo de trabajo
tienen el mismo significado, de no serlo, ¿cuál serían las diferencias? Considero que no son lo mismo. Un grupo de trabajo simplemente son personas, una cantidad de personas de pronto funcionando o laborando, pero un equipo como tal implica que esas labores que ellos desempeñan están articuladas a un mismo propósito. Entonces yo pensaría que sí habría una diferencia entre grupos de trabajo y equipo de trabajo. Un equipo de trabajo es realmente una agrupación de personas pero que tiene un propósito común y cuyas actividades, digamos, están articuladas y pensadas para poder lograrlo, un objetivo, un propósito. Bien, y bajo su experiencia, ¿qué tan fácil considera la conformación de ese equipo de trabajo? Pues relacionándolo de pronto con lo que hablábamos de liderazgo, depende precisamente de una muy buena orientación. Podemos tener un grupo, como decir un grupo de clase, por ejemplo, yo que soy docente, tengo grupos de clase a los que les enseño cierta asignatura, pero a veces ellos tienen que conformar equipos de trabajo para realizar una actividad. Creo que a partir de las dinámicas internas de quienes toman el liderazgo, esos equipos funcionan de una mejor o de una manera diferente en función de las características internas de los que participan y de quien lidera. Entonces yo creería que la confianza y las relaciones que ellos establecen es lo que hace que se dé una buena conformación. En principio, si por ejemplo aspectos como la motivación hacen que sea mucho más fácil poder establecer un equipo de trabajo. Motivación, intereses comunes, confianza entre los miembros que participan en el equipo. Okay. Ante una situación en la que se observa que los colaboradores trabajan mejor de forma individual, ¿valdría la pena en insistir en que forman equipos de trabajo para potencializar todas sus capacidades o prefiere que siga trabajando de forma individual? Pues yo creería que ahí, por ejemplo, asumiendo un rol de líder, yo tendría que hacer una evaluación del tipo de actividad que se va a desarrollar. Habrán actividades que si igual algunos colaboradores la hacen de manera individual y en términos de los manejos de tiempo está bien que las desempeñen así, creo que sería viable. Pero habrán otras actividades que, por ejemplo, que implican un proyecto a largo plazo y que hace que es necesario que otros se involucren en conocer lo que está sucediendo, en cómo funciona, y que en caso de la ausencia de esa persona otro pueda tomar el cargo y conozca muy bien cómo la función en relación de todo el equipo. Creo que en ese caso sí sería importante precisamente hacer que ese trabajo individual, que esa persona que hace un muy buen trabajo individual pueda orientar al resto del equipo, como mostrar su experticia o darla a conocer, no quedarse como yo soy el que la hago bien y simplemente me quedo con esta actividad, sino que también en función de unas metas en general, sobre todo las que van a mayor plazo, digamos, para poder ser logradas, es importante que todos conozcan lo que se está haciendo en el equipo, incluso cuando se asignan actividades individuales. Pero creo que sí, el asignarlo en ocasiones a veces se prefiere no insistir, pues si lo hace bien individualmente pues no se insiste, pero también hay repercusiones, por ejemplo, en términos de un proyecto, y es el manejo de tiempo. No es lo mismo tener una persona trabajando de manera individual que lo hace bien, a tener todo un equipo así en términos de eficacia y eficiencia de un trabajo para alcanzar un producto. Entonces creo que también depende mucho de la evaluación de las necesidades que se tengan, como de la actividad también que se realice. ¿De qué forma, desde su rol como profesional y líder, contribuye para la conformación, comportamiento y permanencia de un equipo de trabajo eficiente en su ámbito laboral y en la formación de líderes? Bueno, yo considero que una manera de contribuir a la conformación de un equipo de trabajo es precisamente conocer las características de los que hacen parte del equipo, conocer sus fortalezas, reconocerlas ante el grupo, porque no es solamente que yo sepa en qué son buenos, sino que todo el equipo, en la medida en que conoce lo que los otros hacen y saben que lo hacen muy bien, pues también acuden en consulta, tienen mayor confianza también en el trabajo que se está desempeñando, sienten la confianza de que si quien está a cargo, quien está el líder en ese momento está ausente, pues es precisamente lo que hablamos anteriormente de un buen liderazgo, que no van a esperar a que solamente esté la cabeza, por decirlo así, del equipo, sino que también van a poder entre ellos, digamos, integrarse y resolver situaciones. Entonces creo que en gran parte es reconocer la experticia y las habilidades que cada uno tiene, y a nivel individual, digamos, en términos de los miembros, reconocer en qué soy bueno y cuáles son mis debilidades, precisamente para
tener la capacidad y, por decirlo así, la humildad de acudir a un otro por ayuda, por consejo, por opinión. Otra forma de contribuir, creo que la conformación de equipos, es la motivación. La motivación es importante. A veces el mismo líder no necesariamente conoce la solución, pero es quien incentiva, digamos, quien motiva, quien trata de hacer que ese trabajo se realice de una mejor manera. Y eso tiene que ver con la manera en que se establecen las relaciones también entre el grupo, las relaciones interpersonales. Entonces creo que eso también es una buena situación, digamos, en términos del contexto para poder conformar equipos. La motivación, la confianza, el reconocimiento de la experiencia de cada uno. Se me ocurre una pregunta adicional. En ese momento de la relación interpersonal, ¿le ha pasado que ha llegado el momento que no haya una buena relación? ¿Cómo usted como líder, cómo afronta o cómo hace para que ese grupo funcione? Sí, digamos, ese tipo de situaciones son normales que aparezcan, y es precisamente porque a veces, por ejemplo, hay retos institucionales o la empresa en la que se trabaja en la que hay que cumplir una meta. Y a veces hay limitaciones dentro de circunstancias personales o laborales, y uno tiene igual que seguir presionando tenemos que cumplir, o sea, es un compromiso de todos, no mío, todos nos comprometimos a hacer eso. Entonces a veces a nivel de los integrantes o los miembros pueden tomar situaciones o decisiones a nivel personal. Entonces yo creo que la manera de enfrentarlas es precisamente hacer notar que las decisiones que se están tomando, y obviamente cerciorarse de que sea así, no son decisiones a nivel personal, sino institucional. Es decir, si tengo un llamado de atención, es a nivel laboral, no de la persona como tal. Si se cometió una situación errada o no se anticipó, el llamado de atención se hace es que en esa situación usted cometió tal error, lo pudo haber mejorado de esta manera, pero no es contra la persona, es contra una situación muy puntual, en un contexto particular, sobre una circunstancia. Pero no ponerlo como a nivel personal, como que es que usted nunca trabaja bien, ¿sí? Porque obviamente son circunstancias, y si yo ya anulo a esa persona dentro de sus funciones, lo que va a hacer es, pues se reduce la motivación, se pierde la confianza, el respeto con el trabajo, y pues eso va a afectar incluso su visión de qué hago como parte en este equipo. O sea, si a la final mi trabajo no es valorado, o siempre tengo errores, o eso es lo que como el otro me percibe. Entonces yo creo que lo importante de poder diferenciar situaciones complejas como esas y saberlas poner en un contexto desde el objetivo, digámoslo así, dentro de las funciones, dentro de la situación puntual, hace que esos roces, digamos, se puedan reducir al máximo. Bueno, de todos, muchas gracias por su tiempo, por la colaboración. Aquí sería como